pasamos a la sección de planteamiento de problemas, que esto es lo que van a hacer ahora en la actividad. Así que presten atención. Planteamiento de problema, entonces, tiene que ver con la forma como nosotros, bueno, el mismo término lo dice, ¿no? Tiene que ver con la forma como nosotros mostramos o describimos el problema que vamos a tratar. Por lo general se hacen tesis y tesinas, pero cuando uno escribe un artículo, la sección de introducción es muy parecida al planteamiento del problema, muy parecida. Así que aprendemos dos cosas a la vez. Aprendemos a hacer planteamiento del problema y aprendemos a hacer introducción a un artículo, porque repito, son bastante parecidas. Entonces, ¿qué es lo que se escribe en un planteamiento de problema? La determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones. Esos son puntos que tienen que estar en un planteamiento de problema. Cuando uno hace un planteamiento de problema, como lo dice la gráfica que están viendo allí, comienza siempre por lo macro, como dice, hay problemas internacionales, y luego se va a lo meso, como dice allí, y a lo micro. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted va a hablar sobre, volvemos con el tema de la pandemia, si usted va a hablar sobre la pandemia en el planteamiento del problema, y usted tiene que comenzar por lo macro, es decir, su introducción comenzaría hablando de lo que está pasando a nivel mundial. Algo así como, por ejemplo, es notable el aumento de casos que está ocurriendo a nivel global, hablando macro, a nivel global, de contagios del COVID-19. Es una frase que ya pone al lector a nivel macro. ¿Okay? Puede seguir diciendo. En los últimos días, por ejemplo, se ha notado un incremento en la tasa diaria de contagios a nivel mundial. ¿Ok? Ya. Ahora, claro, puede seguir expresando ideas allí a nivel macro, pero yo voy a cortar ahí para no hacerlo tan largo, ¿no? Podría extenderme un poco más. Ahora, si yo voy a nivel meso, es como que irme acercando al sitio donde yo quiero hacer mi investigación, donde dice mi contexto de la pregunta de investigación. Si mi contexto es Panamá, yo tengo que irme acercando ahora. Entonces puedo decir, en América, entonces ya no estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando ahora en América. En América se ha notado en los últimos, por ejemplo, en los últimos 15 días, que ha habido un aumento sustancial de contagios, motivando a que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, haya indicado que el nuevo foco de contagio mundial está en Latinoamérica. Entonces, me estoy acercando. Ahora, voy a acercarme más. En Panamá
Ahora bien, me voy a saltar esta antes de explicarla. Voy a saltarme aquí a donde dice cómo formular la pregunta de investigación, porque hay dos formas de plantear una pregunta de investigación. Y ahí les coloqué las dos formas. Una es en forma interrogativa y otra es en forma afirmativa. En forma interrogativa es la que ustedes ya conocen. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo que dice, ¿está la desnutrición asociada al rendimiento escolar en regiones pobres del Perú? Esa es una pregunta de investigación que cualquiera de ustedes ya puede leerla y interpretarla fácilmente. Se ven claramente las variables allí, la desnutrición es una y el rendimiento escolar es la otra. No hay duda. Pero también la podría encontrar en forma afirmativa. Entonces, en forma afirmativa es la misma, la que está en rojo es la misma que está en color negro, pero escrita de otra manera. Fíjate que en la forma afirmativa dice, no existe un estudio en el Perú que haya evaluado cuantitativamente si existe una relación entre el rendimiento escolar y la desnutrición en las regiones pobres del país. Es la misma, pero escrita de dos formas distintas. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Pueden escoger cualquiera de las dos. Lo que es importante es que haya hilo, que haya hilación entre lo que están escribiendo. No es que van a tirar la pregunta de investigación ahí. Cuando uno va leyendo, de repente se encuentra una pregunta en el medio del párrafo y dice, ¿qué hace esto aquí? No, si va a colocarla en forma de pregunta está bien, pero colóquela con un, ¿saben? Que comiencen diciendo, por ejemplo, en vista de lo anterior, nos podemos formular la siguiente pregunta o la siguiente interrogante. Y entonces colocan signo de interrogación de apertura, dicen esto y esto y esto, y cierran el signo de interrogación. Entonces uno está leyendo y uno sigue el hilo, es decir, le están introduciendo allí a una pregunta. Pero si la va a poner en forma afirmativa, no hace falta los signos de interrogación. Tiene que reformularla de manera que se convierta en un texto. Entonces, quería complementar con lo que estaba explicando aquí de la pregunta de investigación. Ahora, las características del planteamiento de problemas importantes que hay que considerar. No debe tratar más de un problema. Esto es un asunto que siempre que me entregan trabajos, siempre pasa. Y eso que lo explico, pero siempre pasa. Cuando usted está haciendo un planteamiento de problema, es de el problema que atañe a su pregunta de investigación. No le meta otra cosa allí. No lo condimente. No lo condimente. Déjelo así, solito. Es decir, si usted está, por ejemplo, tratando con el tema de el incumplimiento de normas y el aumento de tasa de contagio, ¿verdad? Usted, cuando esté escribiendo su planteamiento de problema, manténgase ahí. No meta la educación. ¿Me entiende? Es decir, algo como que, bueno, y entonces el incumplimiento de las reglas, de las normas, trajo o se supone que trae un aumento del número de contagios. Por lo tanto, la educación es importante para la comunidad. No, señor. No meta la educación en eso. Porque si usted mete la educación, usted se está saliendo del problema. Su interés es saber si el incumplimiento de las normas trajo aumento de contagio. No le importa la educación. Ahora, si su problema fuera, es distinto, si su problema fuera la educación en el aumento de los contagios, o sea, la falta de educación de las personas en el aumento de los contagios, esa es otra cosa. Ahí sí, pero es otro tema de investigación y es otra pregunta de investigación, no es la misma. ¿Ven? Bien, lo otro es, el planteamiento de problemas no debe asignar una causa, nunca. Es decir, ustedes, salvo la variable independiente, que es su probable causa que ustedes escogieron, ¿verdad? Usted no debe empezar a decir, bueno, yo asumo esta causa y asumo aquella causa, por ejemplo, en este caso del cumplimiento de la norma, la causa es, bueno, que la gente no leyó
periódico, no vio la televisión, no esto, lo otro. No, usted tiene su variable independiente. Ya usted la decidió cuál fuera. Así que mantenga eso. Y tampoco asigne culpas. Bueno, que posiblemente aumentó por esto y esto, y eso es por culpa de, y empieza a echar culpas. Tampoco. Usted no puede echar culpas porque usted, su objetivo no es ni echar culpas, ni justificar nada, ni nada de eso. En los trabajos académicos, y lo digo hasta que me canse, porque es que siempre que corrijo los trabajos me aparecen otra vez las mismas cosas. Tratan de, ¿cómo decir?, dar soluciones a una problemática, y ese no es el interés de los trabajos científicos. Ese es el interés. Si usted estuviera haciendo un trabajo de otro tipo, no sé, un trabajo de sociología, o un trabajo de política, o un trabajo de opinión, o le mandan a hacer un ensayo, ahí sí, porque ahí usted está expresando sus ideas y sus opiniones, pero en los trabajos de este tipo no. Así que manténganse en el tema. Y tampoco deben ofrecer soluciones. Acabo de corregir, hoy estaba corrigiendo un trabajo de uno de ustedes, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero cuando leí los objetivos específicos eran puras soluciones. Algo como hacer ¿cómo decía? Hacer hacer un plan para enseñarle a los padres cómo tienen que tratar a sus hijos. No, señor. Usted no tiene que ofrecer soluciones, porque no ese es el objetivo de este tipo de estudios. El objetivo, repito, es cuantificar. Punto. Lo demás, déjenselo a quien le corresponda hacerlo, pero ese no es trabajo para el investigador. Muy bien. Aquí nos encontramos un detalle que es el siguiente. El planteamiento del problema, una de las partes que lo compone, ya lo vamos a ver en una plantilla que les muestro aquí. Aquí está la plantilla de planteamiento para que no se preocupen. Aquí se la voy a entregar. Ok, pero en esa plantilla aparece una sección que se llama justificación. Y como no hemos hablado de ella, entonces voy a explicar un poquito qué es lo que significa. Es una de las partes donde la gente se enreda más, ¿no? Porque dice, ¿cómo justifico yo mi trabajo? Bueno, aquí les explico cómo justifico. A ver, ¿qué es justificar? Justificar significa explicarle a los demás cuál es la utilidad de la investigación que estamos haciendo. Eso es. Ahí dice, pueden ser funcionarios públicos, empresas, sectores de la sociedad civil, quien sea que le interese leer eso. Colegas. Ok. ¿Cuáles son las razones que uno debería esgrimir para justificar una investigación? Ahí están, en el cuadro blanco. Dice conveniencia, relevancia social, teórico, práctico, metodológico. O sea, cuando usted vaya a escribir una justificación, hágase esas preguntas. Hágase esas preguntas. Y respóndala. No es que va a poner en la justificación, ¿para qué sirve mi investigación? Y responde, aborda necesidades concretas y las enumera. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que usted se hace esas preguntas en la mente y usted lo que va a dar en el párrafo de la justificación son las respuestas a esa pregunta. O sea, ¿para qué sirve? Bueno, trata de hilvanar allí una idea que diga el desarrollo de este estudio traerá como consecuencia tal y tal y tal cosa. ¿Ok?
se abordan necesidades concretas de la población como esta y esta y esta. ¿Okay? También la relevancia social que tiene. ¿Quiénes se benefician? Se pregunta usted, ¿quiénes se benefician de esto? Bueno, ahí usted va enlazando su párrafo. ¿No? Y se beneficiarán esto y estas organizaciones y estas personas. En cuanto a lo teórico, puede decir la información que usted va a obtener ahí, ¿para qué sirve desde el punto de vista teórico? O sea, ¿eso mejora la teoría en esa área de conocimiento? En lo práctico, si contribuye a la solución de problemas concretos. En lo metodológico también. Determina con mayor precisión las variables involucradas. Presenta métodos, presenta técnicas, presenta instrumentos nuevos. Todo eso son partes metodológicas. Entonces, hágase esas preguntas y respóndalas en ese párrafo. Respóndalas en ese párrafo y con eso está justificado su trabajo. Aquí les coloqué dos ejemplos. ¿Okay? El primero tiene que ver con los hábitos de reproducción de los salmones en la región mediterránea de Europa. Este es un trabajo real. Y entonces allí, como ustedes pueden leer, lo justifican de la siguiente manera. Dice, la presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos de reproducción de los salmones en la región mediterránea de Europa, ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua y las temperaturas de la región producida por la actividad económica humana, el comportamiento de estos animales se ha visto modificado. Entonces, ya ahí me están dando una razón. Ahí me están dando una razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, que el comportamiento se ha visto modificado por acción del hombre. Entonces, esto es importante. Ahí me están dando una razón. Dice, así el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema. Me están dando otra razón. O sea, ahí me están diciendo, por ejemplo, que eso tiene relevancia teórica. ¿Por qué? Porque mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema es algo que va a engrandecer la teoría acerca de ese tipo de peces. La teoría que existe de los biólogos, ¿no? Y así, ¿no? Y sigue, y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada, además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental, y ahí me están hablando de daño ambiental, producido por el crecimiento económico no sustentable, ayudando a la concientización de la población local. Ya ayudando a la concientización de la población local es relevancia social. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, el autor en ese párrafo que tiene ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justamente está en lo que yo les decía, entre 8 y 10 líneas. Metió toda la justificación que él considera. Y aquí está otra que tiene que ver con el uso de los celulares en menores de 18 años. No la voy a leer, pero ustedes la pueden leer después. Y tiene más o menos el mismo, digamos, es similar, ¿no? Si uno la lee, pues se da cuenta que ahí está. Ok, y ya vamos terminando, así que vamos a hablar de los errores comunes. Esto es como una especie de retrospectiva, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Primero, errores comunes. Utilizar incorrectamente los términos propios de cada ciencia. Si van a hablar sobre un área específica de conocimiento, manténganse los términos de esa área. ¿Cómo lo saben? Por las lecturas que hicieron. Cuando están leyendo los libros, el material que consiguieron, ahí aparecen. Entonces, use los mismos que ellos usan. Abusar de la terminología técnica. A veces exageran con un montón de términos técnicos que no hacen falta. O sea claro, preciso y conciso y ya. Usar coloquialismo o terminología del lenguaje hablado vulgar. Ya les expliqué eso. Cuando estamos escribiendo, no estamos hablando con otra persona. Usar solecismos.
5 lo van a aprender qué son y los tienen que evitar. El uso de tiempos verbales incorrectos o mezclados. Muy importante esto, que lo he notado también. Comienzan hablando en presente, luego saltan a futuro, después se devuelven a pasado, después vuelven a saltar, después meten un tiempo pasivo, después, bueno, hay unos párrafos que es imposible, o sea, parece que uno estuviera en la película esta Back to the Future. Igual. Salta para allá y salta para acá, ¿no? Entonces, es difícil leer así. Mantengan el tiempo verbal. Si están hablando en presente, presente. Si están hablando en pasado, pasado. Por lo general en esos trabajos, lo único que va en pasado es la sección de resultados. Lo demás va en presente, todo. O en pasivo. Tiempo pasivo. Usar errores gramaticales ortográficos. A varios les corregí en los trabajos que he estado corriendo un montón de errores ortográficos. Señores, no hace falta que yo se los diga. Pero en esta asignatura se corrigen ese tipo de cosas, ¿ok? Así que tengan cuidado con los errores ortográficos y gramaticales. Uso incorrecto o mezclado de estilo de referenciado, es decir, que ponen citas en APA, citas en IEEE, citas, no, un solo estilo, tanto en el intradocumental como en el bibliográfico, el mismo estilo, no se puede mezclar. Bueno, lo que les hablé de la legibilidad, las imágenes, las tablas, las fórmulas, todo eso tiene que estar claro, no pueden estar unas imágenes pixeladas, las tablas todas desordenadas, no señor, tiene que estar todo en orden, las imágenes tienen que ser legibles. Las imágenes y tablas tienen que tener una descripción textual. Si usted coloca una imagen para apoyar lo que usted está diciendo, tiene que explicarla en el texto. No se pueden utilizar ni imágenes ni tablas viudas. Se les llama así. Cuando una imagen se coloca ahí tirada, que uno la ve ahí y dice, bueno, ¿y dónde explicarán esto? Eso se llama una imagen viuda o una tabla viuda. Bueno, eso no se puede. Si usted la pone, explíquela. Y le pone un título. O sea, ponga figura 1 y luego explica la figura 1. O tabla número 1 y explica la tabla número 1. Uso incorrecto de unidades de medida, que a veces uno está leyendo un trabajo y comienzan con milímetros, después pasan a metros, después pasan a pulgadas, después pasan a pies. Tampoco se puede. Si usted va a usar el sistema métrico internacional, use el sistema métrico internacional y quédese ahí. No se cambie. Si va a utilizar el anglosajón, utilice el anglosajón, pero no se cambie. Bueno, el uso de conceptos no explicados o no referenciados. Si coloca un concepto, referéncielo o explíquelo. Y el último, que ya he hablado mucho de él, es cometer plagio intencionalmente o no intencionalmente. Ese no intencionalmente es el más peligroso, porque a veces uno puede decir después, yo no sabía, pero no se vale. Es decir, el no sabía en estos casos no se vale. Si usted va a utilizar otro autor, no cuesta nada. Les estoy diciendo que las herramientas informáticas hoy en día permiten hacerlo de una manera sumamente cómoda. Lo que hay que gastarse 10 minutos aprendiendo a hacer y después es muy sencillo aplicarlo. Igual ya sabemos que todos los trabajos le vamos a pasar el corrector de plagio, así que por ese lado no debería haber problema. Y llegamos al final, que es la plantilla de planteamiento del problema, que es una guía que les estoy dando para que ustedes puedan tenerla a la mano en el momento que estén escribiendo el trabajo. Fíjense que ahí hay varios puntos y apartes, como pueden ver, que muestran aproximadamente los párrafos que debería tener, ¿no? Según esto, debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 8 párrafos. ¿Ok? Aproximadamente. Bueno, si ustedes siguen esa guía, no se van a perder en lo que tienen que hacer.
en su planteamiento del problema. Ahí comienza diciendo frase de inicio de alto impacto. Eso no es otra cosa que una frase de motivación a que el lector se interese y lea el trabajo. ¿Okay? Yo, es decir, eso de escribir una frase de alto impacto se aprende con la práctica. Pero lo que sí les puedo decir es que ustedes se podrán imaginar que si van a comenzar a escribir sobre un tema, bueno, pongan algo al principio que motive al lector a seguir adelante. Yo creo que la creatividad de ustedes es desbordante, así que seguro que se les va a ocurrir una frase allí que sea motivadora de seguir. Por supuesto tiene que ver con el tema, ¿no? No van a poner frases que no tienen que ver con el tema. Con este punto terminamos la explicación de la Agenda 5 y solo queda que realicen la actividad evaluada que está prevista para esta etapa del curso.